Vicente Espinel y su obra. Séptima parte. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. A 13 de septiembre de aquel año de 1598 murió en el Escorial el rey Felipe II, y no fue antes llegar a Ronda la noticia que disponer su vuelta a la corte el inquieto capellán de Santa Bárbara. A principio de 1590 entró en Madrid y para mayo del mismo año ya se le había dado colocación permanente en uno de los cargos que más podían halagar la idea que él mismo tenía de sus propias habilidades. La facultad y los conocimientos musicales de Espinel y su invención de la quinta cuerda de la guitarra española más bien han sido considerados hasta aquí como adorno de su persona y perfección de su ingenio que como progresos positivos en una profesión que a él le valió en vida tanta dignidad como el sacerdocio. El papel que en el arte divino ha representado siempre la guitarra no ha sido por otra parte el más adecuado para conceder importancia a los adelantos reflejados sobre este instrumento. Sin embargo, en el acto primero, escena octava de la Dorotea, hace Lope de Vega decir a Gerarda: a peso de oro habíades vos de comprar un hombrón de hecho y de pelo en pecho, que la desapasionase de estos sonetos y de estas nuevas décimas o espinelas que se usan. Perdóneselo Dios a Vicente Espinel, que nos trujo esta novedad y las 5 cuerdas de la guitarra con que ya se van olvidando los instrumentos nobles. El doctor Cristóbal Suárez de Figueroa, en su Plaza Universal de todas las Ciencias, en 1615, llamó a Espinel autor de las sonadas y cantar de sala, al tratar de los tañedores insignes de guitarra como Benavente, Palomares, Juan Blas de Castro y otros. El portugués Nicolás Doizzi de Velasco, músico de Su Majestad y del señor infante cardenal don Fernando, en su nuevo modo de cifra para tañer la guitarra que publicó en 1630 en Nápoles, hallándose al servicio del virrey duque de Medina de las Torres, dijo que en Italia, en Francia y las demás naciones llevaba la guitarra el nombre de española desde que Espinel, a quien conoció en Madrid, la aumentó la quinta cuerda a que llamamos prima, con lo que quedó tan perfecta como el órgano, el clavicordio, el arpa, el laúd o la tiorba, y aún más abundante que estos instrumentos. De la misma invención de Espinel dedujo la perfección que la otorga el licenciado Gaspar Sanz en su instrucción de música sobre la guitarra española, que publicó en 1674 en Zaragoza y dedicó a don Juan José de Austria, el bastardo de Felipe IV. El mismo Lope de Vega apenas nombra una vez a Espinel en alguna de sus obras, y lo nombra en muchas sin celebrar al músico tanto como al poeta. En su dedicatoria de El Caballero de Illescas dice a Espinel que el bello arte no olvidará jamás, en los instrumentos, el arte y dulzura de vuesa merced. En la dedicatoria de la viuda valenciana a doña Marta de Nevares, haciendo encomios de las bellas prendas que adornaban a esta señora, dijo Lope de Vega también: si toma en las manos un instrumento, a su divina voz e incomparable destreza, el padre de la música, Vicente Espinel, se suspendiera atónito. Que esta era opinión común entre los contemporáneos no es preciso acreditarlo con los pasajes del Marcos de Obregón que a ello se refieren. Basta registrar los libros dogmáticos o rituales de la música de aquel tiempo, y muchos son los que entre sus precedencias contienen la autorizada firma de Espinel en el catálogo de sus censuras. Sabido es que éstas no se confiaban sino a personas competentes en lo que habían de examinar. Sirvan de ejemplo los 3 cuerpos de música compuestos por Juan Gil de Esquivel Barahona, racionero y maestro de capilla de la Catedral de Ciudad Rodrigo, los cuales son misas, Magnificat, himnos, salmos y motetes, y otras cosas tocantes al culto divino, todo conforme al rezo nuevo que por mandato del señor don Martín de Córdoba, presidente del Consejo de la Santa Cruzada, aprobó Espinel en diciembre de 1611, hallando en ellos muy apacible consonancia y gentil artificio, y música de muy buena casta, así en lo práctico como en lo teórico. Sería un error creer que Espinel no sacara el debido provecho de esta tan educada capacidad que poseía. Así se le vio en 1599 salir de Madrid para Alcalá de Henares, en cuya universidad se graduó aquel año de maestro en artes,
y desde la Regia Academia fundada por el cardenal Ximénez de Cisneros dirigirse a la capilla del obispo de Plasencia, cuyo protector, don Fadrique de Vargas Manrique, le tenía reservado una plaza de capellán con 30.000 maravedíes anuales de emolumentos y 12.000 más como maestro de la linda capilla de música de que estaba dotada aquella fundación y por enseñar a los seices. Nada más curioso que registrar en los libros de cuentas de aquel tiempo las partidas otorgadas a Espinel por gastos de su ministerio en la capilla del obispo. En el libro segundo de dichas cuentas, a la primera vista que por ellas se pasa en las de 1599, al folio 29 vuelto, se tropieza con esta partida. Ítem da por descargo, el capellán mayor licenciado Alonso Hernández, 46 reales que pagó por un libro de las magníficas para la dicha capilla, como pareció por certificación del maestro de capilla Espinel. En las de 1610, al folio 45 vuelto, también se aprobó al mayordomo y capellán Juan de Arganda el siguiente capítulo. Ítem se le reciben y pasan en cuenta 3 reales de una mano de papel que dio al maestro Espinel para los villancicos. En la capilla del obispo Vicente Espinel perseveró hasta el término de sus días, y aunque algunos meses antes de su muerte ascendió por antigüedad al cargo de capellán mayor, que era el último grado de los que en ella se obtenían, nunca dejó el de maestro de la música, pues todavía en las cuentas de 1622 y de 1623 se hallan capítulos como los siguientes. 1622. Recíbense en cuenta al dicho mayordomo, Gabriel del Espinar, 8.000 maravedíes por tantos que pagó al maestro Espinel, maestro de capilla, de su salario de 8 meses. 1623. Más se le pasan en cuenta al dicho 4.000 maravedíes por tantos que pagó al maestro Espinel, maestro de capilla, del salario de 4 meses. ¿No son estas noticias tan auténticas un solemne mentís contra los que hasta aquí han venido sosteniendo que pobre e imbele pasó Espinel el resto de sus días, recogido en el asilo eclesiástico de Santa Catalina de los Donados, que no era sino un hospicio? Pero con esta ligereza está sostenido en España por los hombres más serios y de reputación más voluminosa todo lo que hasta aquí está escrito en materia de biografía y de historia. La época más brillante de la vida de Espinel es la que corre por todo este tiempo hasta el término de sus días. Cervantes le llama amigo, Lope de Vega maestro, como en nuestro siglo Espronceda, Ventura de la Vega, Pezuela, Pardo, Escosura, daban este mismo nombre al venerable Lista. Apenas había solemnidad literaria que Espinel no graduara con su presencia, ni producción de ingenio de aquella edad que no se ufanara con su censura. Cuando al estilo de Italia se importaron a España las academias poéticas bajo la protección de los príncipes y grandes, la de Madrid y su protector don Félix Arias Girón, de la Casa Condal de Puñonrostro, según Lope de Vega en su Laurel de Apolo, laurearon con grande aplauso de señores e ingenios a Vicente Espinel, único poeta latino y castellano de estos tiempos. Fundóse en 1608, bajo la protección del duque de Lerma, el poderoso favorito de Felipe III, la Esclavonía del Santísimo Sacramento, que no era sino una gran comunidad de grandes y gentes de letras, parecida a lo que ahora es un partido político, y en la que Lerma se apoyaba para sostenerse en el poder, y a ella fue la autoridad de nombre de Vicente Espinel, entre los de la flor de la aristocracia de la sangre y de las letras por aquel tiempo. Se canonizó San Isidro, patrón de Madrid, cuyo suceso fue un gran acto de la política de aquel tiempo, y a sus justas y certámenes llevó Espinel el óbolo de sus versos, no por la codicia del premio, sino por tributo de altos respetos. Toda Sevilla leyó en 1609, en manos de Rodrigo Caro, una carta de Juan Melio de Sandoval, en que le decía: «El discurso de vuesa merced sobre la definición de la poesía tiene el señor conde de Lemos con noticia de su dueño, y ha parecido muy bien. Como al maestro Vicente Espinel la canción A las ruinas de Itálica, que yo se la mostré en la calle Mayor de Madrid, y leyéndola dijo, antes que le dijéramos cuya era, este es ingenio andaluz. Díjele que sí, y el nombre. Bien puede vuesa merced creer es buena, pues ha sido graduada por tan gran censurante».
No prodigó Espinel entonces ni nunca los elogios de su pluma para las precedencias de libros, aunque tampoco por esto debe creerse fue tacaño de su ingenio en las aras de la amistad. El primer libro que en 1586 se autorizó con sus versos laudatorios fue El cancionero de López Maldonado. Después escribió en 1599 un epigrama latino para la primera edición del Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán. En 1599 también, habiendo hallado en Madrid un antiguo camarada de las mocedades de Sevilla, don Antonio de Saavedra Guzmán, que a la sazón imprimía su Peregrino Indiano, diole unos sonetos de alabanza. Con otra poesía para las precedencias del modo de pelear a la jineta, obsequió en 1605 a don Simón de Villalobos y Benavides, su amigo en Bélgica, y con otra en 1610 al capitán Gaspar de Villagrá, que entonces publicó su Historia de Nueva México. Favores idénticos hizo en 1616, 1619 y 1622, respectivamente a Céspedes y Meneses, para su español Gerardo, al padre fray Hernando Camargo, fraile agustino, para su Muerte de Dios por vida del hombre, y a Gabriel Pérez de Barrio Angulo, para el secretario de señores. Gabriel Laso de la Vega, cuando publicó en 1601 en Zaragoza los elogios en loor de los tres famosos varones, don Jaime de Aragón, don Fernando Cortés y don Álvaro de Bazán, no pidió nuevas obras al numen de Espinel, pero tomó de su poema titulado Casa de la Memoria los elogios que el poeta había hecho de Bazán y Cortés. Si el antequerano Pedro de Espinosa proyectaba sus flores de poetas ilustres de España, tributario hacía a su casi paisano de su interesante antología. Del mismo modo que fray Diego de San José, cuando en 1615 describió las fiestas a la beatificación de Santa Teresa de Jesús, y el licenciado don Pedro de Herrera, al celebrar la reedificación del Santo Sagrario de Toledo por el cardenal arzobispo Sandoval y Rojas, cuyas fiestas y regocijos se celebraron con tan espléndido aparato. Lo mismo se solicitaban sus censuras y aprobaciones. El primero en reclamarlas era el mismo Lope de Vega. En 1615 apareció la sexta parte de sus comedias, y Espinel, en su aprobación un año antes, decía solamente que aquel libro era muy digno de imprimirse para que todos gozaran de sus excelentísimos versos y conceptos. Vino en 1617 la parte séptima, y aquí fue ella más expresivo, contestando puntualmente a los tres extremos que la censura debía abrazar. Cuanto a lo primero, decía, no hallo malsonante ni cosa que ofenda a la religión y buenas costumbres. Cuanto a lo segundo, tienen lenguaje muy cortesano, puro y honesto. Las personas guardan la propiedad del arte, de manera que ni el señor se humilla al modo inferior del criado, ni la matrona a la condición de la sierva, y todo con pensamientos y conceptos ajustados a la materia de que se trata. Cuanto a lo tercero, si pueden imprimirse, digo que si hay permisión y es lícito representarse con los adornos, palabras y talle de una mujer hermosa y de un galán bien puesto y mejor hablado, ¿por qué no lo será que cada uno en su rincón pueda leerlas, donde sólo el pensamiento es el juez, sin los movimientos y acciones que alegran a los oyentes? ¿Dónde es más poderosa la vista que el oído? Signia irritant animos de misa per aures, quam quae sunt oculis subiecta fidelibus. Otra vez, en 1617, volvió el Consejo Real a encomendarle el examen de la 12ª parte de las comedias de Lope, y otra vez él las elogiaba en lugar de censurarlas, y escribía: y porque en esta obra campea la elocuencia española y el vuelo grande de la retórica y poesía de su insigne autor, la cual, ya acompañada con mucha erudición de lectura y varia, es bien que se imprima para que los venideros escritores tengan que imitar y los presentes que aprender. Para poner cima a la opinión que Espinel tenía de Lope, hay que leer todavía la censura del primero a la 15ª parte de las comedias del segundo, en 1620. He aquí las palabras de Espinel. Deleita y suspende, dice, con la elegancia, suavidad y pureza del verso, enseña y regala con la abundancia de sentencias morales, edifica con la honestidad y admira con la multitud nunca vista. Es mi parecer, y de toda la República,
que será bien recibido que se imprima esto y cuanto de sus manos saliere. De 1620 a 1622, todavía Espinel tuvo del Consejo la comisión de examinar 4 partes más de estas comedias, desde la 16ª a la 19ª inclusive. Y por si esto no fuera bastante, también en 1622 se le encargaron las de don Juan Ruiz de Alarcón, de las que aplaudió el gentil estilo y los conceptos honestos y agudos. Otras obras de diversa índole antes y aún después, hasta 1621, vinieron con este objeto a sus manos, mas, por no parecer cansado, solamente citaré La patrona de Madrid restituida, poema de Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo, impreso en la misma Historia de la Nueva México del capitán Gaspar de Villagrá en 1610, La Filomena de Lope de Vega de 1621, las prosas y versos del Pastor de Cleonarda de Miguel Botello de Carvalho y El mejor príncipe Trajano Augusto del licenciado don Francisco de Barreda de 1622, y finalmente las novelas amorosas de José de Camerino y las divinas y humanas flores de Faria y Sousa de 1623. Ni es probable que sus dolencias, cada vez más agudas por la gota que padecía, le dejaran ya en lo corto que le quedó de vida volver a emplearse en ningún género de tareas del ingenio, del juicio o de la erudición. Céspedes y Meneses, en la introducción a la fortuna varia del soldado Píndaro, dice: «Era el rigor del más airado y proceloso invierno que vio nuestro siglo en España, últimos y primeros días de los años de 1623 y 1624. Memorias prodigiosas a la posteridad, pues nunca rodearon nuestra península tan continuas perdurables nieves. Si la edad y los padecimientos no vencieran ya por esta época a Espinel, ellas bastaran para agotar la salud en una naturaleza toda fogosa, a quien dañaban extremadamente las humedades y los fríos. Espinel no pudo resistir la crudeza de aquel invierno. Rodeado en su lecho de muerte por perennes amigos, el 1 de febrero de 1624 otorgó su testamento ante Juan Serrano, hallándose presente el padre Fray Felipe de Madrigal, de la Orden de Santo Domingo, Juan Ruiz Aragonés, Francisco Sotomayor, Custodio Sootes y Martín López. Dejó por albaceas y testamentarios al maestro Franco Alonso, cura de San Andrés, y al licenciado Jerónimo Martínez, capellán de la capilla del obispo de Plasencia, de que Espinel era presidente. Instituyó su heredero a su sobrino Jacinto Espinel Adorno, que residía en Ronda. Entregóse después a los cuidados del alma y el día 4 del mismo mes de febrero de 1624 entregó al Criador su espíritu en su habitación de la mencionada capilla, siendo enterrado el cuerpo en la bóveda de San Andrés, para cuya fábrica de sepultura consignó en el testamento 4 ducados. Fin de la 7ª parte. Vicente Espinel y su obra, 8ª parte. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. ¿Termina verdaderamente con la muerte la biografía de Vicente Espinel? No hay escritor español sobre cuyas obras más se haya discutido. Todo el siglo XVII permaneció Espinel en el más profundo olvido, sobre todo desde que con la muerte de Lope de Vega Carpio y de don Francisco Gómez de Quevedo desaparecieron también sus 2 últimos amigos. Desde el primer tercio del siglo XVIII volvió a estar otra vez Espinel en moda, pero de la manera más desagradable que puede ponerse a la polémica del día las obras y el ingenio de un autor. Además de la invención de la 5ª cuerda de la guitarra, debíase a nuestro poeta la de una nueva combinación métrica y rítmica en nuestra poesía, combinación de tal llaneza y flexibilidad de estructura, que muy luego fue aceptada por todos nuestros poetas, inundando el Parnaso con las composiciones escritas en el nuevo metro. Llamóse éste 10ª o Espinela, de su inventor Espinel, como los versos sáficos de Safo. Aunque esta verdad no admitía réplica y todo el mundo la sabía, la erudición pedante, esa que no se entretiene sino en fatuas fruslerías y que no se para en deslustrar glorias, con tal de hacer entender que el que hace de ella su profesión posee la 5ª esencia de la más sutil sabiduría,
trató de arrebatar este parejo honor a la memoria del poeta, pretendiendo sostener que las estrofas de 10 versos octosílabos eran conocidas y usadas desde mucho antes que Espinel viniese al mundo. No era así enteramente. Antes de Espinel se componían estas estrofas con la reunión de 2 quintillas completamente distintas entre sí, en la segunda de las cuales se pareaban indeclinablemente los consonantes de los 2 primeros versos. Cualquiera de los poetas de casi todo el siglo XVI nos ofrece abundantes ejemplos de este género de composición. El mismo Miguel de Cervantes Saavedra, coetáneo de Espinel, la prodigó bastante antes de conocer la invención de su docto amigo, y he aquí cómo las construía según se encuentran entre los versos laudatorios que preceden al antes referido cancionero de López Maldonado. Bien donado sale al mundo este libro do se encierra la paz de amor y la guerra y aquel fruto sin segundo de la castellana tierra, que aunque la da Maldonado va tan rico y bien donado de ciencia y de discreción, que me afirmo en la razón de decir que es bien donado. El sentimiento amoroso del pecho más encendido en fuego de amor, y herido de su dardo ponzoñoso, y en la lid suya cogido el temor y la esperanza con que el bien y el mal se alcanza, en las empresas de amor, aquí muestra su valor, su buena o su mala andanza. Cito la composición que conozco más perfecta y que más se acerca a la estructura de la décima inventada por Espinel, por lo mismo que la diferencia que entre una y otra combinación métrica existe es tan fácil de observar. La décima de Espinel constituye una composición tan perfecta como el soneto, sin sus pretensiones heroicas, por cuya razón ha sido siempre preferida a éste, para expresar un pensamiento completo, aunque más sencillo que el que al soneto corresponde. La décima se compone de 2 estrofas de 4 versos octosílabos cada una, con consonantes del primero con cuarto y del segundo con tercero, entre las que se introducen otros 2 versos octosílabos auxiliares del pensamiento para ligar entre sí la tesis y la conclusión. Los consonantes de estos 2 auxiliares se ligan el primero con el cuarto y el segundo con el séptimo. La tesis de la composición en la décima se presenta y desenvuelve en la primera redondilla. El silogismo, para la prueba del pensamiento, se establece en los 2 versos posteriores, y la segunda cuarteta completa con perfección el raciocinio poético. Esto no era lo conocido ni practicado antes de Espinel, aparte del elemento armónico en la rima de su nueva composición. Espinel sólo nos dejó un modelo de su obra, aquellos versos que comienzan así: no hay bien que del mal me guarde temeroso y encogido, de sin razón ofendido y de ofendido cobarde. Y aunque mi queja ya es tarde, y razón me la defiende, más en mi daño se enciende, que voy contra quien me agravia como el perro que con rabia a su propio dueño ofende. Ya esta suerte que empeora se vio tan en las estrellas, que formó de mí querellas, de quien yo las formo ahora, y es tal la falta, señora, de este bien, que de pensallo confuso y triste me hallo, que si por vos me preguntan los que mi daño barruntan, de pura vergüenza callo. Lástima grande que un hombre tan ilustre como el de don Gregorio Mayans y Ciscar fuese el que se distinguiera más en esta clase de acérrima oposición al mérito de esta invención. No había de estar, sin embargo, solo entre los impugnadores de las obras del infortunado poeta de Ronda. Al fin de las rimas, impresas en 1591, Espinel, que presumía de gran latino y de buen discípulo de Horacio, había publicado una traducción de la epístola a los Pisones dedicada a don Pedro Manrique de Castilla, de la casa de los Vargas, que fueron siempre tan favorecedores suyos. Era la primera traducción del arte poética de Horacio que se hacía en castellano, y una también de las primeras en las lenguas neolatinas. Comentaristas del preceptista del Lacio los había centenares dentro y fuera de España, pero estos comentarios estaban escritos en latín bárbaro, moderno, y abundaban más en audacias pedantescas que en sabia doctrina para la mejor inteligencia del texto. Por último, todos los datos que resultan del examen de la traducción de Espinel, y sobre todo el de su defectuosa versificación castellana, inducen a sospechar que ésta fue ensayo de sus primeros aleteos poéticos,
probablemente practicado en las mismas escuelas rondeñas de Juan Cansino, antes de visitar por vez primera las celebradas aulas de Salamanca. Ni en bien ni en mal se había ocupado la crítica de esta introducción, ciertamente la menos pretenciosa de Espinel, cuando proyectando don Juan José López Sedano comenzar la publicación de su Parnaso español en 1768, ocurriósele encabezar su obra con la producción poética del arte de Horacio, hecha por nuestro poeta. Verdaderamente, ningún editor que publica un libro empieza por desacreditarlo. Antes bien, lo encomia y prepara a fin de que obtenga el favor del público. Esto hizo López Sedano con aquella obrilla, y esto bastó para alborotar los nervios al famoso don Tomás Iriarte, que no tardó en abrir en las gacetas de la época la polémica más descomunal contra la traducción, contra el editor, contra Espinel y contra el Parnaso. El secreto de esta contienda estaba en que Iriarte, valiéndose de un inmenso catálogo de traductores y comentaristas, principalmente franceses, posteriores al poeta de Ronda, los más modernos y aun casi modernísimos, habían emprendido una nueva traducción del arte poética en verso castellano, y él, como apasionado autor, la creía la mejor cosa que se había hecho en el mundo. Por otra parte, con la discusión arrebatada, casi escandalosa, lograba llamar y aún interesar la opinión hacia su nueva obra. La traducción de Iriarte no oscureció la de Espinel, aunque el nombre de éste fue objeto de toda clase de irreverencias, y el migajón de la disputa se contiene en varios folletos de la época de estéril y cansada lectura. La primera impugnación de Iriarte se halla en el tomo cuarto de la colección de obras en verso y prosa de don Tomás Iriarte, Madrid, imprenta de Benito Cano, 1777. Contestó López de Sedano en las notas al tomo noveno y último del Parnaso español, Madrid, imprenta de don Antonio de Sancha, 1778, página 46 a 54. Replicó nuevamente Iriarte en el tomo sexto de sus obras, 1873, con un largo folleto titulado Donde las dan las toman, diálogo joco-serio sobre la traducción del arte poética de Horacio y sobre la impugnación que de aquella obra publicó don Juan José López de Sedano al fin del tomo noveno del Parnaso español. Y finalmente, en 2 volúmenes en octavo y bajo el seudónimo del doctor don Juan María Chavero y Eslava, vecino de la ciudad de Ronda, dio López de Sedano en 1789 a las prensas de don Félix de Casas y Martínez en Málaga sus Coloquios de la Espina entre don Tirso Espinosa, natural de la ciudad de Ronda, y un amanuense natural de la villa del Espinar, sobre la traducción de la poética de Horacio hecha por el licenciado Vicente Espinel y otras espinas y flores del Parnaso español. La disputa fue cansada, larga y fatigosa, y aquí no queda más espacio que para dar la noticia ya apuntada. Lo mismo casi tengo que hacer con la cuestión más importante que suscita el nombre de Espinel, después de la larga y honda polémica de carácter nacional a que han dado ocasión los raptos verificados en sus obras por el novelista francés Messier Alain René Le Sage y la publicación del Gil Blas de Santillana. 2 acusaciones casi simultáneas cayeron en el siglo último sobre el autor francés poco escrupuloso que ha usurpado a la fama española una de esas reputaciones que en la esfera intelectual los frívolos escritores de Francia deben con suma frecuencia a los robos que practican sobre las literaturas extranjeras. La primera de estas denuncias se hizo en la misma Francia por uno de los hombres de más verdadero mérito propio que aquel país ha producido, por el mismo Monsieur Voltaire, el cual, describiendo el siglo de Luis XIV, al llegar a la figura poco noble por sus escritos de Messier Le Sage, y al referirse a su novela del Gil Blas, que por aquel tiempo alborotaba a la opinión dentro y fuera de su país, decía textualmente: Il est entièrement pris du roman espagnol intitulé La vida del escudero don Marcos de Obregón. Cuidaron los franceses, solícitos guardadores del honor patrio, de tener velada esta acusación de Voltaire, la cual no demuestra ciertamente la ligereza que le han atribuido después, en su juicio, los escritores que por defender el prestigio de la literatura nacional se han puesto del lado del plagiario, sino por el contrario, que aunque Voltaire
no se había detenido en hacer un prolijo cotejo, capítulo por capítulo, entre la obra de Espinel y la de Le Sage, ni una ni otra le eran desconocidas, aunque guardaba bien frescas y puntuales reminiscencias de las dos. En 1787 apareció en Madrid bajo el seudónimo de don Joaquín Federico y Salps, anagrama del nombre del padre jesuita José Francisco de Isla, una traducción española de la obra de Le Sage, que ya había recorrido el mundo, hallando por todas partes aplausos e imitadores, con el título de Aventuras de Gil Blas de Santillana, robadas a España y adoptadas en Francia por Messier Le Sage, restituidas a su patria y a su lengua nativa por un español celoso que no sufre se burlen de su nación. En su conversación preliminar, el padre Isla no atribuía a Espinel la paternidad de la obra, pero sostenía que había sido sacada de original español. Por último, sin tener conocimiento de las obras, ni mucho menos de los juicios de Voltaire, el diligente vicario de Ronda, secretario que había sido del obispo de Málaga, don Jacinto José de Cabrera y Rivas, hombre frenéticamente entusiasta del autor de Marcos de Obregón, mantuvo de 1793 hasta 1819 frecuente trato literario con don José López de la Torre Ayllón y Gallo, con el que sostenía que el autor verdadero del Gil Blas era Vicente Espinel, en corroboración de lo cual le trasladaba repetidos pasajes de aquella obra y su correspondencia idéntica con otros del Marcos de Obregón, para que se viera la verdad de lo que aseveraba. No habían dejado de causar impresión por Europa las indicaciones del padre Isla, a las que se unieron otros trabajos publicados en París por el escritor español don Juan Antonio Llorente. Entonces, a título de abogado defensor de la nación francesa, como él mismo se decía, salió a la palestra el conde Francisco de Neufchâteau, miembro del Instituto de Francia y ministro del Interior que había sido, ante cuyo adversario, elevando Llorente nuevas observaciones críticas al seno de la misma Academia Francesa, generalizó la erudita discusión, logrando tomaran parte en ella los literatos de todas las naciones. En esta cuestión, aunque literaria, del mismo modo que en todas cuantas afectan a España, harto visiblemente se han dibujado en el campo de la contienda las simpatías históricas y tradicionales. Quiso hacer la crítica británica alianza con la de Francia, y Walter Scott, hallándose en la cima de su crédito, declaró sin examen que Le Sage era un escritor completamente original. Mr. Everett, norteamericano, aspiró a poner la cuestión en la balanza de la justicia. El alemán Ludwig Tieck aplicó a su censura todos los recursos de un análisis concienzudo y demostró que en el Gil Blas todo eran raptos de la literatura española, a excepción del estilo ligero, irónico y gracioso del escritor francés. Después de la defensa de Llorente, España no ha vuelto a decir una palabra, y en tal estado se hallaría el asunto si los escritores franceses, viéndose horriblemente cogidos en el doble lazo del análisis y de la crítica, no se hubieran resuelto espontáneamente a transigir. Todos los pasajes hurtados a la novela y a la comedia española por Messier Le Sage están ya perfectamente deslindados. Gran parte de ellos, en efecto, corresponden a las relaciones de la vida del escudero Marcos de Obregón, del maestro Vicente Espinel, como Voltaire con gran firmeza de penetración y de criterio aseveró. De modo que la ligereza sólo ha estado en aquellos escritores que sin examen negaran lo que tan fácilmente había de corroborar después el más leve trabajo de comparación. Messier Barré, en estudios especiales sobre este asunto, fija en 10 los lugares del Gil Blas en que el Marcos de Obregón fue traducido por Le Sage. Pero en esto no ha hecho sino seguir servilmente lo apuntado por el alemán Tieck, el cual declara en el prólogo de su traducción de la obra de Espinel que por la pérdida de algunos papeles donde conservaba sus apuntes, no ha podido puntualizar todas sus observaciones de la manera que lo había hecho en la idea del prefacio de Gil Blas, donde se ha tomado la anécdota de los estudiantes de la introducción del Marcos de Obregón en la historia del barbero Diego de la Fuente, en la aventura de la cortesana Camila, en la de la casa de los ladrones, en la de los amores del barbero con doña Mergelina, etc. Con esto se ha dado por concluido el pleito. Ciertamente se me tachará de dejar aquí la cuestión incompleta, cuando ningún lugar parece más oportuno para dilucidarla.
No puede ser así, sin embargo. Trabajos de esta índole, para ser completos, demandan el auxilio de largos textos, y necesitaría para un cómodo desenvolvimiento de los estudios que tengo practicados un tomo de mayores proporciones que la suma de todo el actual. No es, sin embargo, obligación que declino, y me reservo llenarla, como antes dije, en coyuntura mejor. Entretanto, no puedo menos de sentirme lisonjeado en haber sido el primero en bosquejar aquí, como ya queda bosquejado, el rápido cuadro de una vida bastante ignorada hasta ahora por nuestros hombres de letras, y que de todas maneras resulta siempre interesante. Autores que como Vicente Espinel tienen la honra de que sus obras periódicamente se reproduzcan y frecuentemente promuevan polémicas como las que dejo reseñadas, son siempre primeras figuras en el vasto teatro de la literatura brillante de su nación. Sus producciones nunca palidecen, y en todo momento en que se impriman de nuevo, su aparición será oportuna. Las ediciones del Gil Blas de Santillana no podrían fácilmente enumerarse. Todos los idiomas cultos del mundo han vertido del francés esta novela, y el lápiz y el buril harto se han ensayado en trazar los pintorescos cuadros de sus variados episodios. Nunca alcanzará, sin embargo, esta obra francesa el rango de la inmortal española de Miguel de Cervantes Saavedra. La razón es obvia. El brillante ingenio español del siglo de Felipe II fue el creador sublime de un libro que perpetuamente hablará al corazón y a la mente de todas las generaciones, de todos los hombres, de todos los pueblos. El Gil Blas de Santillana, aunque en círculo más estrecho, pues está desprovisto de idealidad, será también un libro universal, pero no su pretendido autor, pues suprimidos diversos ingenios españoles, de quienes tomó las diversas partes de su obra, y muy principalmente Vicente Espinel, que en el Marcos de Obregón le proporcionó los mejores materiales, queda de todo punto suprimido, como Voltaire pretendía, el carácter buscón y plagiario del decantado Lesage. Juan Pérez de Guzmán, Madrid, 5 de mayo de 1881. Fin de la vida del escudero Marcos de Obregón de Vicente Espinel.